Muy buenas tardes, querida comunidad. Estamos en el programa Testimonios y hoy es un honor presentarles a ustedes a este hermano nuestro, Miguel. Él se encuentra laborando, sirviéndole al Señor aquí en Casa Santana. Es nuestro chef, es el encargado de atender el comedor público para los necesitados, migrantes, indigentes y personas que vienen de la zona rural a atender a sus enfermos a los hospitales y no tienen recursos para comprar comida en una cocina económica o ir a un restaurante. Y bueno, pues quien prepara estos sagrados alimentos es Miguel. Y detrás de una persona hay toda una historia, hay una obra de Dios también que va haciendo cada día al hombre nuevo. Por eso, Miguel, bienvenido a ese programa Testimonios. Por favor. Gracias, Padre. Sin más, hermanos, invoquemos al Señor y pidámosle el Espíritu Santo para que el fruto de este encuentro con Él y la recepción de este testimonio sea para animarnos a la conversión. También pedimos al Señor del Espíritu Santo a Miguel para que a través de su testimonio sea Dios quien nos hable a través de él. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, lo has dicho en tu palabra. ¿Acaso una madre podrá olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque la hubiera, tú nunca te olvidarás de tus amados hijos. Gracias por la obra que estás haciendo en Miguel. Gracias por estos mensajes, estos medios, estas luchas y caídas también, porque gracias a todo esto, Miguel se ha encontrado contigo. Te pedimos el don del Espíritu Santo para Miguel. Pone las palabras que necesita comunicarnos en su corazón y en sus labios, para que estas palabras venidas de ti a través de él en su testimonio nos animen a hacer la tarea de la conversión, a darte el sí y o a sostener nuestro sí en ti, Señor, porque solamente entrando en tu voluntad encontramos y experimentamos la verdadera vida y la paz. Danos también a nosotros el don de tu Espíritu Santo, para que, dóciles a Él, también veamos nuestro presente y nuestro pasado como una historia de salvación, donde tú estás detrás de cada acontecimiento, presente y actuante. Gracias, Señor, porque sabemos, siempre nos concedes lo que te pedimos, y hoy te pedimos el don del Espíritu Santo, que consuela, que fortalece, que ilumina, fuego que calcina, que no lastima, sino que vivifica y sana. Danos el Espíritu Santo. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miguel, pues comencemos presentándonos ante la comunidad que ha crecido, gracias a Dios, y quizá muchos de ellos no los conocemos, tampoco nos conocen. Entonces vamos a presentarnos. Se presenta y después su historia familiar, de dónde nació, cuántos hijos son, de dónde son sus papás, cómo fue su infancia, los momentos importantes que considera en su infancia, cómo fue su adolescencia, su juventud, etcétera, y cómo Dios se manifestó en esos momentos hasta el presente. Adelante. Gracias, Padre. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Miguel Mota Vigas. Yo nací en la ciudad de Fortín de las Flores, en un rancho que se llama Rancho El Faunito, hace ya 61 años. Yo soy el tercer hijo de 13 hermanos, de 13 hijos que tuvo mis padres. Mi padre se llamaba Daniel Mota Martínez y mi madre Esperanza Vigas Herrera. Yo soy el tercero.
Mi infancia fue algo, pues, algo difícil porque, pues, crecimos en un ambiente muy sencillo, muy humilde, con muchas carencias, y y pues siempre hubo cosas que hacían falta en la casa, ¿no? Y quizás no nos hacían falta porque vivimos en un rancho donde lo había todo, pero había muchas cosas que nosotros anhelábamos como niños. Entonces no hubo reyes, en mi infancia no hubo reyes. Nuestras navidades fueron, pues, en aquellos tiempos yo lo veía bonitas porque mi madre se esforzaba en hacer las cosas de Dios. Y nuestras cenas pues eran sencillas, cositas sencillas, ¿no? Hubo alegrías, pero también hubo muchas tristezas. Mi padre, pues desafortunadamente él era albañil y mi madre era pues ama de casa. Mi padre por su trabajo, pues le gustaba el vino, se desaparecía de los sábados, aparecía hasta el lunes, nomás iba, dejaba el dinero a mi mamá y pues ya mi papá se perdía todo el fin de semana. Cuando él llegaba, muchas veces llegaba muy tomado, muy borracho, y veía cómo golpeaba a mi mamá. Yo al principio, yo lo veía y nos daba miedo. Nos escondíamos, ya veíamos que venía y nos escondíamos porque nos daba miedo. Nos dejaba tareas. Teníamos un jardín muy grande y nos teníamos que limpiarlo. Y nos decía, quiero que cuando regrese esté limpio. Y si no, pues eran pues golpes. Entonces, todo esto fue como llenando mi corazón como de resentimiento. Yo siempre fui callado, siempre fui un niño obediente, obedecía mucho a mi madre. Yo la amaba mucho a mi madre, siempre la amé mucho, siempre. A mi padre también lo respetaba, pero siento que más amé a mi madre. Entonces hubo momentos en que, cuando yo veía a mi padre de esa manera y veía a mi madre sufrir, le decía a mi madre, digo, cuando yo crezca te sacaré de pobre. Te pondré una casa. Y pues todas, muchas ilusiones, ¿no? Cuando era niño. Crecimos, mi madre siempre fue muy católica, ella fue muy creyente de Dios, una mujer con mucha fe, una mujer que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y había cosas que a mí me llamaban mucho la atención y entonces todo esto ella nos lo inculcó a nosotros. Todos los días hacíamos rosario en la casa a las 5 o 6 de la tarde. Bendecía los alimentos, nos persinaba cuando nos íbamos a la escuela, porque caminábamos había que caminar, no sé, 1 hora para ir a la escuela, fue muy, muy, muy difícil, ¿no? Vamos creciendo, termino la primaria, y mi padre siempre fue una persona que pues terminaste la primaria, ahora te vas conmigo de ayudante de albañil. Yo fui el único que me rebelé ante él. Yo era un niño callado, siempre, yo lloraba mucho solo lloraba. Me daba mucha tristeza ver a mi madre sufrir, me daba tristeza ver a mis hermanos más chicos que venían atrás de mí. Pues muchas veces no teníamos ni ropa, no teníamos calzado, no teníamos, había, lo decía hace un rato, muchas carencias. Entonces todo esto a mí me impulsaba a pensar cosas positivamente. Cuando yo salgo de la primaria, mi papá me dice, al otro día le arreglas la ropa a Miguel que se vaya a trabajar conmigo. Y le digo a mi mamá, yo no voy a ir. Entonces mi madre me rogó y me dice, ¿ves? Porque tu papá se va a enojar. Digo, está bien, voy a ir.
Para esto ya mi madre sembraba, tuvimos unos pequeños viveros, entonces mi madre plantaba flores, yo vendía esos productos y de eso pues sostenía parte del gasto de la casa. Cuando yo me rebelo con mi papá, pues mi papá se enoja mucho, porque él quería que todos fuéramos albañiles, que fuéramos como él. Yo no, papá, yo no quiero ser así. A mí me gustaba, desde niño me gustó la cocina. Me quedaba con mi mamá, echábamos tortillas, hacíamos los guisos de la comida de la casa. Entonces como que mi padre era como algo machista y pensaba que, pues, que yo iba a ser afeminado, que tenía yo ciertas tendencias hacia lo opuesto. Consigo trabajo en un restaurante y me voy a limpiar pisos. Empecé de abajo, yo empecé desde abajo, a limpiar pisos, a limpiar baños, a lavar trastes. Y así empiezo a hacer mi secundaria normal, no puedo acabarla porque el poquito dinero, y me acuerdo esto mucho porque en el restaurante me pagan 25 pesos semanales, 25. Entonces yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, le daba todo el dinero. Digo, compra lo que tú quieras. Quise ser como un padre para mis hermanos. Yo yo descansaba miércoles, iba al mercado, compraba frutas, verduras, cosas que nos gustaba, y me daba mucho gusto ver a mis hermanos cómo comíamos. Llegaba Día de Reyes, iba yo con mi mamá, íbamos a Fortín, a Córdoba, y comprábamos regalos para mis hermanos y se los poníamos. Entonces yo empecé a jugar el papel de papá. Cuando sigo creciendo, yo le decía a mi madre, en esta parte de mi vida, creo que fue una de las partes más bonitas de mi vida. No me alejé de Dios, siempre creí mucho en Dios, siempre estuve pegada a Dios, pero cuando cumplí 15, 16 años, me convierto en otra persona. Me tomo una cerveza y mi vida empieza a cambiar totalmente. Me olvido de las promesas que le había hecho a mi madre, me olvido de mis hermanos, me olvido de todo. Y siento que a los 16, 17 años empieza una carrera de alcoholismo muy fuerte en mí. Muy resentido con mi padre a través del alcohol, me doy cuenta cómo empecé quizás hasta odiar a mi padre. El alcohol me calmaba muchas cosas y me gustó. A los 19 años me caso pensando que las cosas iban a cambiar. Mi madre decía, no te cases, estás muy joven, eres muy joven para que te cases. La mamá de mis hijos era 2 años más grande que yo y yo me aferré y digo, no, pues yo sí me caso, y me casé. En contra de la voluntad de mi madre, de mi papá todavía me decía que no, le decía, no, pues sí, y me caso. Al año viene mi primer hijo, tengo 20 años cuando llega mi primer hijo, Miguel Ángel, y pero yo no cambié. Como que se recrudece más mi alcoholismo y va en ascendencia, en ascendencia. En ese tiempo me sale una oportunidad. Para esto yo dejo de estudiar, termino mi secundaria, la termino abierta, pero ahí trunco mi carrera. Ya no seguí estudiando. En el 82, en 1982, me sale una oportunidad para venirme a Veracruz, que se iba a abrir un hotel nuevo. Y me vengo con la ilusión de cambiar. Pero más que nada, era mis deseos de esa ambición de tener, pues mis cosas que yo quería, dinero, carro, todo lo que yo quería.
llegamos a Veracruz, y mi alcoholismo se acrecenta mucho más todavía. En estos años yo me separé de mis padres ya resentido, odiando la vida, totalmente desubicado, o sea, no era aquel Miguel que era a los 9, 10 años, había perdido. Para esto retroceso un poquito, por ahí como por el, no sé, 18, 19 años. Quieren matarme por mi forma de ser, porque pues, yo era un tipo ya muy desubicado, me gustaba el alcohol, me gustaba jugar baraja y todo lo malo empiezo a ver, entonces yo me vuelvo totalmente diferente. Tenía yo 23, 24 años, tengo un accidente muy fuerte, yo me caigo a un pozo de 16 metros. Tenía como 1,5 metros de agua, pero tenía unos tubos atravesados cada, lo que es el pozo, donde sostenía el tubo que jala el agua. Entonces yo paso en la media luna. Me disloco 7 vértebras, 2 tobillos, los tobillos, una rodilla, me saco un hombro, se me salió un hombro, la cara golpeada, 10 yemas, las 10 yemas de los dedos con el afán de agarrarme, me las desgarré todas. Y vivo. Esta era la tercera ocasión que Dios me salvaba la vida y yo no me daba cuenta. Cuando tenía como 1 año también estuve a punto de morir. Era la tercera vez que Dios me salvaba la vida y yo no lo quería yo ver. Yo no lo veía yo de esa manera. Platicaba con mi madre y me decía, acércate a Dios, me decía ella, ¿vas a misa? Yo le decía, sí voy a misa. La engañaba. Me decía, ¿haces oración anoche? Le digo, sí, mamá, sí hago oración. No la hacía porque yo me había desligado completamente de Dios. O sea, ya no rezaba, ya no iba a misa, nada que tuviera relación con Dios. Sigue mi alcoholismo creciendo, como a los 30 años. Para esto, este tiempo empiezo a tener muchos problemas con mi matrimonio, muchos, por mi forma de beber y por otras cosas, ¿no? Ya hablábamos de divorcio, ya se hablaba de una separación, ya se empezaba a hablar. Cuando alguien en el trabajo me da un mensaje de Alcohólicos Anónimos, yo ya estaba harto de vivir. Yo estaba cansado de llevar una vida como la que llevaba. Llegaba ya el momento de que algunas veces me quedaba en la calle ya botado de alcohol. Mi hijo Miguel ya tenía 8 años, 9 años. Era mi bastón. Una vida destrozada totalmente. Ya no había ilusiones, para esto, todo ese tiempo, que aún con todo mi alcoholismo, yo seguía estudiando, ahí seguía estudiando. Sí se logró sacar una carrera, pero pues a base de mucho sacrificio. Cuando a los 30 años, 31 tenía yo, más o menos, llego a Alcohólicos Anónimos. Pero dejo de beber, pero mi matrimonio ya no lo recupero. Había muchos golpes, había muchos insultos. Lo que yo tanto odié de mi padre, yo lo estaba haciendo.
Los golpes que mi padre nos daba a nosotros, yo lo estaba haciendo. Entonces me vuelvo un tipo nefasto totalmente, triste, agobiado por la vida, carga una losa muy grande, resentimientos hacia mi familia. Me resentí con mi madre porque mi madre seguía teniendo hijos. Yo tengo hermanos todavía como de 38, 36 años. Pero dice, ¿por qué sigues teniendo hijos? Dicen mis hermanos que cuando me veían corrían porque me tenían miedo. O sea, la misma historia de mi padre se repetía conmigo. Ya estando en AA, empiezo a recuperarme y me empiezan a dar, en la empresa donde yo trabajo, empiezan a darme ascensos. Me separo de la mamá de mis hijos, me voy a anexar al grupo porque era necesario y ahí me quedo un rato. Con el tiempo conozco a la que hoy es mi compañera, Laura, una mujer bien linda, una mujer que me da todo. Y veo los dos como los dos polos, ¿no? Negativo y positivo. Aunque yo me separo de la mamá de mis hijos, nunca abandono a mis hijos. Siempre les estuve manteniendo, les doy carrera, a Miguel le di carrera, al chico no, porque pues no quiso tenerlo, ¿no? Nos juntamos, Laura y yo, a vivir juntos y y tenemos un hijo más. Y uno que ella tenía, pues ya, que también es mi hijo, pues eran 2 hijos más que ella tenía. Durante todo este tiempo, 20 años que estuve en AA, pues no hay golpes, o sea, mi vida vuelve como a resurgir, pero dentro de mí sigue habiendo, aunque sana uno en AA, sana uno el corazón y lo que uno vivió, mientras no se pida perdón, ahí se mantiene el corazón. Entonces un día me dice el guía del grupo, que son los padrinos, me dice, es hora de que vayas a componer un poquito de lo que tú hiciste. Y le digo a Laura, le digo, vamos, me acompaña, dice, sí, yo voy, y fuimos. Veo a mi madre, estaba sentada, ella siempre, fui como uno de sus hijos preferidos de mi mamá. Y la veo y la veo sentada, no llego, me abraza, y digo, ¿cómo está? Dice, bien. Y me dice, digo, quiero hablar contigo, pero con mi papá también. Y los junté. Me pongo de rodillas ante mi madre y le digo, perdóname por todo lo que te hice. Mi madre se me queda viendo y se ríe y dice, ¿qué me has hecho? Lo que es una madre, ¿no? O sea, no ven lo que uno hace a veces. Yo sí sabía. Digo, perdóname, mamá. Y dijo, ¿pero qué te perdono? Me decía. Yo solo quería que me dijera que ella me perdonaba para que yo pudiera estar bien. Me levanta, me abraza y me dice, yo te perdono, hijo. Y empiezo a llorar. Luego fui con mi papá también, fue lo mismo. Ya no había odio, ya no había resentimiento, ya no había nada.
Nuevamente Dios había obrado en mí en esos momentos. En AA creemos en un poder superior como cada quien lo conciba. Yo creía en Jesús, yo creía en Dios. Ahí se me estaba manifestando nuevamente. Pero no había tenido un encuentro con Él. Mi madre, pues a raíz de ahí, la pude disfrutar mucho. La amé mucho, mucho. A mi padre igual. Un día me hablan que mi papá había muerto. Me dolió mucho. Mi mamá ya había enterrado a 3 de mis hermanos. El primero, Daniel, que murió ahogado y lo encontraron los 3 días después. Y oí que dijo en su féretro, mi hermano dice, gracias Señor. Cuando muere mi hermana, mi otro hermano, que era alcohólico también, oigo que le dice, gracias Señor porque me cumpliste lo que me prometí, lo que te pedí. Entonces yo le pregunté, ¿qué le pediste a Dios? Me dice, le prometí que tu hermano no muriera en la calle, que muriera en una cama, y me lo cumplió. Cuando muere mi hermana de cáncer, también oigo que le dice, gracias Señor, porque me los prestaste. Cuando muere mi padre, en su cama, le estábamos vistiendo y se acerca a ella, lo besa en la frente y le dice, perdóname Daniel, yo siempre te amé. Y alza la vista al cielo y le dice a Dios, gracias Señor, porque me lo prestaste, porque me lo dejaste. Le digo a mi madre, en ese momento yo no entendía muchas cosas. Digo, ¿por qué le das gracias a Dios si ya te quitó a 3 hijos y a tu marido? Digo, le das todavía gracias a tu Dios. Me da un golpe en la espalda y me dice, cállate insolente. ¿Cómo recuerdo todo eso? Cuando ella se va a sentar y me dice sus palabras, cuando ella sufría, decía, se me quedan muy grabadas. Me decía, entre más sufro, hijo, más me agarro de Jesús. Entre más sufro, más me abrazo de Jesús. Tampoco lo entendía. En esos tiempos yo no estaba con Dios. Se va mi papá, a los 3 meses se va ella. Me duele mucho su partida. Ella me había preparado mucho. Ella me había dicho, hijo, yo me voy a ir un día. No llores, me decía. Y ¿cómo te voy a llorar? Pues si eres mi mamá. Además te amo. Y dice, no, hijo, yo me tengo que ir a descansar un día. Cuando ella se va, me dolió mucho su partida, pero creo que no sufrí. Quedé en paz con ella. Para esto, pues durante esos, yo cumplo años el 11 de agosto. Y siempre, pues eran las llamadas con mi mamá, yo le hablaba casi diario. Y en los cumpleaños, pues siempre nos hablábamos, mi mamá me hablaba o yo le hablaba. Y el 10 de agosto le digo a mi mamá, le digo a mi mujer, le digo, ¿sabes qué voy a extrañar? Digo, la llamada de mi mamá. Me fui a acostar triste, porque yo veía que mis hermanos decían, yo soñé a mi mamá, yo soñé a mi papá, y los soñé juntos, y pues yo no lo soñaba, nunca lo soñé. Y ese día, despierto, el 11 de agosto despierto a las 5 de la mañana, veo el reloj, dije, voy a dormir un ratito, me voy a quedar dormido. Y en esa hora soñé a mi mamá y a mi papá los dos juntos. Ellos, en el sueño, íbamos de viaje y ellos nos parábamos en una iglesia y ellos me metían a la iglesia.
estaba el Santísimo, me metieron al Santísimo. Ellos no entraron a la iglesia, se quedaron en la puerta. Cuando yo salí, ya se habían marchado. Desperté llorando, gritándole a mi esposa. Le digo, vino mi mamá, mi papá, vinieron, Leo. Y entendí su mensaje. Y le digo a mi mujer, le digo, vamos a empezar a ir a misa. Empezamos a acercarnos. Había mucho temor, mucho miedo, porque pues yo fui casado por la iglesia. Nosotros estamos en unión libre. Sé que estamos en pecado, Padre. Me duele mucho. Hoy que estoy en contacto me duele mucho. Y empezamos a caminar en la iglesia. Se nos acercaron en la iglesia los hermanos de MFC. Me dijeron que si queríamos entrar. Digo, no, pues no podemos. Y nos invitan a servir en la iglesia de nuestra parroquia de Medellín. Ahí empezamos a servir. Y empezamos barriendo la iglesia, limpiándola. Todos los sábados era de nosotros, Laura y yo. Y cada vez que yo subía al altar, le pedía permiso a Dios, Señor, permíteme servirte. Me sentía inmerecedor de pisar un lugar santo, como es el presbiterio. Me sentía que no merecía estar yo en ese lugar. Y muchas veces barría y cuando me daba cuenta estaba llorando. Decía Laura, digo, ¿por qué? Me dice, no sé, pero vamos a seguirle. Me decía, ya estamos en esto, aquí dentro, te vamos a seguir. Digo, sí. Y empezamos a caminar. Se nos acercan unos hermanos de jornada y nos invitan a vivir jornada. Y yo le digo, sí. Vivimos jornada, fue el primer encuentro con Dios vivo que tuvimos nosotros. Yo. Era el finales de 2013, a principios de 2014. Y ahí empezamos a caminar con el Señor. Después, allá en mi pueblo, mi madre caminaba al Sagrado Corazón de María y me lo traigo yo para acá. Y aquí empiezo a caminarlo yo también con rosarios en las casas. Le decía Laura, ya no nos vamos a separar. Pero todavía faltaba un buen tramo por caminar, mucho camino todavía. Mi hijo, el chico de los grandes, de mi primer matrimonio, pues yo se lo he comentado mucho, padre, empieza a drogarse. Y nuevamente empieza esa lucha. Me hablaban a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Oye, Gerardo está loco, está drogándose. Y ahí iba yo a verlo. Entonces empieza nuevamente un sufrimiento. Pero ya tenía yo algo en que recargarme, que era Dios, que era Jesús. Pues sí, para entonces, pues empiezo a vivir otra parte más todavía de, yo me voy a adelantar tantito, porque para mí veo nuevamente la mano de Dios, cómo me ven con ojos de misericordia. Gerardo tiene ahorita ya 8 meses que no se droga. Ayer fue a una entrevista de trabajo y parece ser que le van a dar trabajo. Cuando ella no hacía nada, pues. Entonces ahí vuelvo a ver ahí la mano de Dios.
Y ahora sí retomo un poquito atrás. Pues seguimos caminando con la Virgen, empezamos a caminar muy bien. Llegamos con usted aquí y posteriormente, bueno, yo una vez le decía a mi esposa, yo fíjate que si alguien me hubiera dicho que iba a andar de la mano de Dios hace 15 años, no me hubiera reído porque yo estaba totalmente desfasado. Cuando y perdido completamente, estoy yo perdido. Entonces Dios me saca de ese lugar. Digo, qué digma, entonces empiezo a entrar en la oración, mis rosarios todos los días, mi oración en la mañana, al mediodía, en la noche, antes de acostarme, en la madrugada despierto, y mi oración. Entonces todo esto me ha ido fortaleciendo mucho. Ahorita con la pandemia, pues el año pasado tengo muchos amigos que me dicen, fíjate que se contagió, fue uno de tal en su trabajo, en tal parte se contagiaron, y yo tengo muchas amistades, amigos que me dicen esto. Y hoy exactamente que estaba yo con los hermanos que están en el albergue, hago oración con ellos en la mañana o al mediodía, platico mucho con ellos. Y les decía yo, fíjense que nosotros hemos convivido con familiares de los contagiados y no nos ha pasado nada. Digo, yo con ustedes me he ayudado, convivo mucho y les cerquita con ustedes. Digo, y aquí estoy. Digo, pero ¿saben por qué? Digo, porque es Dios el que nos protege. Con ellos hago mucha oración en las mañanas, voy preguntando uno por uno cómo están. Y me decían, no, me dan la gracia, no me den la gracia, Dios, déselas a Dios. Y yo solo soy un conductor. Digo, y a Él es a quien tenemos que darle la gracia. Entonces ellos ahorita están así como que me dicen, es que hay dos personas, me dicen, mi familiar está cubano, pero ¿qué creen? Hoy me dijeron que ya está oxigenando más y que le van a quitar los tubos. Y le digo, ¿y si se dan cuenta por qué? Me dice, sí, Dios, no, claro que es Dios el que está orando, pero sigamos orando. Entonces, en todo esto yo puedo darme cuenta cómo Dios me ha visto con ojos de misericordia. Y me doy cuenta cómo al volver a Él y ver tantas cosas que me pasaron, desbarateros de mis carros también, o sea, me salvó Dios como 7 veces de que voy. A veces cuando voy yo al Santísimo, le pregunto al Señor, aquí estoy. Y a veces quisiera decir, ¿qué quieres de mí? Úsame como instrumento, yo quiero servirte. Porque estoy agradecido con Él de tantas cosas que me ha dado. Y digo a Laura, ahorita también le decía yo, entonces le comentamos él también, de que yo no puedo comulgar. Hago mi comunión espiritual. Cuando veo comulgar a alguien, cuando veo que está conmigo, yo, porque me duele no puedo hacer. Y no pasa una sola noche, en que yo le pida perdón a Dios. Porque sí me duele estar en nuestro. Creo en su misericordia y creo en Él. Le digo, Señor, perdóname por esto. Tengo mi genio muy volado,
soy muy geniudo, pero creo que Dios me ha ido moldeando. Me ha costado mucho trabajo, pero creo que me ha dejado moldeando. Y aquí estoy, Padre, gracias a Dios. Y gracias a usted por la invitación, porque en los momentos difíciles creo que usted ha estado conmigo. Y la comunidad, la pequeña comunidad, ha estado conmigo. Entonces digo, ¿qué más puedo esperar? Solo Dios es el que está. Y a mí me da mucho gusto, pero a veces digo, no, caray, no sé, esto yo no lo merezco porque a como fui. Se puede decir cuando nos juntamos ahora y ¿cómo me decían? ¿Cómo nos decían? La bella y la bestia me decían. Entonces, que le pusiera algo tan más para dimensionar la clase de persona que era yo. Gracias, Padre. Gracias a Dios. Gracias a su amor fiel, misericordioso, que siempre, porque ama, toma la iniciativa para venir a nuestro encuentro. Mi querido hermano, gracias también por darnos este regalo. Cosas muy personales, muy íntimas. Abrir el corazón, por otra parte, compartir lo que Dios nos ha dado. Es un ejercicio de caridad, es una obra de misericordia. Hoy con este testimonio al compartirlo a nosotros, has hecho una obra de misericordia espiritual, porque con tu testimonio nos estás animando a creer en Jesucristo que está vivo, a creer en su misericordia, a entrar en su voluntad. Se me queda muy presente esta imagen después de que vas al programa de alcohólicos. Te hacen ver que tienes que reconciliarte contigo, con tu familia, con tu pasado, con tu realidad, y que te invitan a ir a pedir perdón a tu mamá y a tu papá. Cuando veo venir a ese nivel hacia su mamá, y su mamá ahí sentada, me hace recordar la parábola del hijo pródigo. Cuánto amor Dios ha manifestado a través de tu mamá. Te espera, porque el que ama siempre espera. Y cuando le pides perdón, quien ama ya nos perdonó desde el mismo momento en que le ofendimos. Y ella no tenía en cuenta ninguna de las faltas que tú habías o que la había hecho sufrir. Por eso cuando le pides perdón, ella te dice: Miguel, lo que te voy a perdonar, y que te voy a perdonar, ya no me has hecho nada. Era Dios a través de tu mamá que te decía eso. Dice el Padre Ignacio en la mañana que la persona aquí en la tierra que más se parece o más se aproxima al amor de Dios es una mamá. Miguel, muchas gracias. Gracias, hermanos, por recibir este testimonio, por acompañarnos, por seguirnos. Y si tú crees que este programa vale la pena, recomiéndalo a tus vecinos, a tus contactos. Eso también es evangelizar. Miguel, ¿alguna última palabra? Pues nada más, Padre, es invitarnos a que Dios nos perdone todo, a perseverar, a orar. Y bueno, pues mi caso fue algo difícil, porque mi vida fue muy difícil, pero veo el amor de Dios. Y si alguien piensa que Dios no perdona, no es cierto, eso no es cierto. Porque yo lo pensé siempre: Dios no me va a perdonar tanta maldad que hice. Pero Dios me ha perdonado. Y hoy en el camino, pues, a perseverar.
a seguir perseverando y a no soltar. ¿Qué está por encima de tus pecados? ¿Qué está por encima de mis miserias? La misericordia de Dios. Hermanos, vamos a terminar y voy a darle la bendición. Y antes de darle la bendición, les pido que hagan oración, porque este próximo domingo 14 tenemos la rifa del auto móvil a beneficio de la remodelación de Casa Santa, de Hogar Santa María. Ayúdanos para seguir ayudando. Si Dios te pone en tu corazón el propósito de apoyar, llama mañana a la oficina, mañana sábado o domingo, durante la mañana, mediodía, de 10 a 1, de 4 a 7, pregunta si hay boletos. Y no te quedes sin participar, pero sobre todo sin ayudar al Señor. Dios necesita de ti. El Señor esté con ustedes, con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Padre.